Y vamos a conversar con Jorge Ceballos y Miguel Ponce, economista y dirigente Libre del Sur. La pregunta es, ¿cómo se vive, no? Al revés. Al revés. ¿Cómo se vive, no? Este momento. ¿Cómo se vive? ¿Cómo se hace para vivir? Porque está muy complicado. Muy complicado. Yo bajé hace un rato del avión viniendo de Europa, de una gira económica vinculada al tema Unión Europea, Mercosur precisamente, y tenía que haber llegado antes, hoy se celebra el Día de la Exportación. Economía real. ¿Con qué se festeja, entre comillas? El comunicado de ayer. Claro, con dos publicaciones en el boletín oficial absolutamente anti-actividad exportadora. El problema es digámoslo muy rápidamente, el 66% de lo que es reintegros a la exportación, que es un tema que nadie discute en el mundo. ¿Por qué? Porque hay un principio que dice que no podés exportar impuestos. Claro. Entonces, se tiene que pagar en el país donde se comercializa el producto y por lo tanto se devuelven los impuestos al productor que exportó. Y por otro lado está el tema de el frenate a las retenciones de la harina y el aceite, que también pega junto con 3, 4 economías regionales que van a sufrir. Particularmente el primer elemento que yo mencionaba son los cítricos y el vino, pero después vamos a extenderlo a otras también, pero básicamente estos. Con lo cual uno dice, bueno, muy bien, esto va claramente contra la economía real, contra la producción, contra las economías regionales. Pero hay algo más grave. En una situación de endeudamiento récord como la que se ha llegado en términos internacionales, los únicos dólares genuinos que podrían ingresar precisamente para ver si se achica ese endeudamiento es los que se originan a través de un saldo positivo de balanza comercial, o sea, aumentando las exportaciones. Esto claramente nos indica que más pronto que tarde, pese al fondo, estamos en una situación de default, o sea, crisis de deuda externa nuevamente. El día a día, Jorge, ¿no? Sí, traducido lo que acá Miguel plantea, en lo social es un cuadro muy grave, ¿no? La situación social implica que los precios se disparan. En el primer semestre los precios de los alimentos subieron 25,7 según una medición que nosotros hicimos en los barrios, y la asignación universal, el sueldo básico, subió 11 y algunas centésimas, es decir, casi el 100% superaron los alimentos a lo que subieron los ingresos de las personas. Entonces esto se traduce, bueno, en angustias permanentes de todas las familias que son más humildes, pero que ellos reflejan también los problemas que tiene la clase media, porque ellos son receptores de los trabajos que genera la clase media, ¿no? Jardinería, cuidado de niños, cuidado de ancianos. Bueno, se está viviendo una situación social muy, muy, muy grave, la verdad, muy difícil, muy grave. Y Macri dijo que a él lo tenían que juzgar por si bajaba o no la pobreza. Y bueno, no vamos a decir cifras nuestras, simplemente lo que dice el observatorio de la UCA, de la Universidad Católica, nos manifiesta que se aproximan 1,5 millones de pobres nuevos, digamos, a partir de todos estos aumentos. Entonces, si tomás los jubilados tenés cantidad de pobres, porque jubilados tenés salario indigente. Sí, claro, están por debajo, digamos, de la línea de pobreza. Apenas pasan en la canasta básica de la indigencia. Entonces, estamos realmente muy mal. Bueno, hay que tener en cuenta quiénes nos gobiernan. Nos gobiernan gente con no mucha sensibilidad, todos de familias históricamente acomodadas en este país, o de los gerentes de esas empresas que ellos mismos tuvieron y que los pusieron supuestamente a ser más eficientes, y han hecho en el tema de la deuda, ellos recibieron una administración prácticamente con poco endeudamiento externo y la mayoría en pesos. Sí. Han logrado ellos meterse en este problema con las LEVAC y con este endeudamiento que 2,5 veces lo que se endeudó la dictadura del 76 al 83. La verdad que han batido un récord en ese terreno lamentable. Y volviendo a lo social, hoy hay una novedad que nos sorprendió a todos, vinculado precisamente a que el gobierno toma conciencia de que esta situación lleva a una crisis social que se va a reflejar muy rápidamente en el tema del empleo. Entonces, ¿qué hace? Primero convocó al GAN, el Gran Acuerdo Nacional, de triste recuerdo los que tenemos más años, ¿no es cierto? Tristísimo. Pero, tristísimo recuerdo. Obviamente eso no anduvo. Ahora convoca a un acuerdo
que le pone un nombre para la defensa de las fuentes de trabajo, la competitividad y el salario. Enorme, un nombre ya. No, pero además enorme. Pero dijimos el día que se entró al fondo, el día que la noche esta sacamos un comunicado a la Comisión de Economía, ¿no es cierto?, de la Convención Nacional del Radicalismo, diciendo, señores, lo que se viene es desempleo, lo que se viene es pérdida del salario real y obviamente pérdida de competitividad. Ahora te pregunto, los tres logros. ¿Y los radicales qué? Pues los radicales son históricamente republicanos. Sí. Alfonsín es un gran republicano. Sin duda. Hoy acompañan, yo recuerdo haber hecho reportajes allá por la década del 80 con quienes hoy son diputados nacionales, Sí. que son grandes defensores de este modelo y lo defienden a rajatabla. Sí. Yo digo, si Alfonsín lo suscita, los decapita. Seguramente algunos de ellos sí. A ver, el radicalismo, como el peronismo, Está todo son dividido, movimientos sí. nacionales, tienen diversas expresiones, y así como hay un radicalismo oficial, hay otro radicalismo que opositor. cada vez es mayor. Digo, no es lo mismo los que vos mencionás que Ricardo Alfonsín, Changuí Cáceres, nosotros, el presidente de la convención, Federico Estorani, digo, el sector rebelde. Los que están hoy, en Cambiemos, porque realmente... Absolutamente. Yo digo, yo lo veo a Mario Negri y digo, oh, ¿cómo Claro. cambiaste? Vergonzoso. Te hiciste- Mario de Córdoba de la provincia. diste una vuelta y te hiciste un Sí, gran panqueque. sí. Muchos están esperando que Mario en algún momento retome, ¿no es cierto?, los planteamientos que hoy está haciendo la mayoría del radicalismo. Pero está bien, pero que un hoy tipo- hay una inmensa mayoría del radicalismo que está con mucha bronca, que se va nucleando, que se expresa a través de lo que es la Convención Nacional y se expresa a través de movimientos regionales que hay. Como que yo asambleas- lo vea a él, por ejemplo, formando parte de Cambiemos. Digo, ¿qué te pasó? Claro, no, hay una falta de coherencia total. Algunos los conozco de las juventudes políticas allá durante el gobierno de Alfonsín y tenían, como bien vos decís, otro discurso. Pero bueno, es lamentable. No tuvieron apertura a consultar a la oposición, decían que ellos no iban a cogobernar y ahora cogobiernan con el fondo. O sea, dijeron que no el quisieron... único plan es el del fondo, no hay otro plan. No hay otro Claro. plan, por supuesto que no. No hay plan económico. El plan es el del Y fondo. medidas que quieren tomar las tienen que antes ir a consultar a ellos, antes de implementarlas. Los Tienen 500 millones de Sí, euros. claro, Pero no se exactamente. puede bajar un punto de la tasa de interés, aunque SICA lo quiera hacer y lo haya prometido sin consultarle al fondo. No puede haber una intervención del Banco Central para tener dólares genuinos y frenar el alza del dólar si no se le pide Jorge permiso. está mucho en los barrios, ¿no? Ahora, hoy en día una persona que no puede pagar la luz accede a un crédito de la esquina, por ejemplo. Son todos usureros los créditos. Sí, colombiano, o sea, ahí te prestan por día. Por día. Por día prestan, sí. Por ejemplo, yo conozco vendedores ambulantes, la gente que vive en La Ferrer, los que tienen los puestos ahí, algunos, bueno, cuando se quedaron sin plata para recurrir, poner la mercadería, van a ver... Al presta. Sí, al presta, que en algún caso me tocó ir, y bueno, entonces están en esta situación, hay muchos cortes de luz. Hay, bueno, la garrafa es 300 pesos, entonces en muchos casos, bueno, vuelve la leña, ¿no? El Con lo quebracho. peligroso que eso es. Claro, exactamente, ¿no? Y después con lo angustiante que es. ¿Vos te imaginás cuando a tus hijos le tenés que decir que no tenés luz? Que te vienen a cortar la luz, que no van a poder ver la televisión, que no, bueno, que no van a poder, bueno, que no tienen luz en la pieza, que no van a poder, más allá de lo que significa no tener luz, que cuando uno la tiene nos parece todo natural, cuando la dejamos de tener, la heladera, etcétera, se nos viene el mundo abajo. Ahí la padeces. Ahí te das cuenta, pero aparte el orgullo, la estima, la culpa que hay entre padres y madres cuando le tienen que decir, le explicarle esto a su hijo, que los hijos no entienden de esas cosas, no entienden por qué les toca a ellos esta situación. Entonces, hay un cuadro social difícil, la mayoría de estos niños que son pobres van a seguir siendo pobres porque hoy la pobreza se ha transformado en hereditaria en este país y lamentablemente más de la mitad de los niños de este país son pobres, en este país. En este país, tenemos malnutrición en este país que produce alimentos para 400 millones de personas. Ay, ¿Cómo ese puede es ser que le falte un plato de comida? En los países petroleros, el precio del combustible es regalado. Absolutamente. Acá, que producimos alimentos, los alimentos son más caros que a veces que en los países del primer mundo. Entonces, es ineficaz. Y en dólares. Y en dólares. Cuando él recordó recién el tema de pobreza cero como eslogan. Nosotros decíamos, pobreza cero
es un tema claramente de campaña. Lo que se debió haber dicho es hambre cero. Es imposible. Por supuesto, se debió haber dicho hambre cero, porque como bien decía él, nosotros tenemos capacidad, queremos ser el supermercado del mundo, de acuerdo a las palabras del presidente. Podemos alimentar a 400 millones de personas, es decir, 10 Argentinas a la vez. Por lo tanto, en este país el hambre es un crimen. Y esto tiene que ser planteado así. Si hay que volver a las bolsas de Alfonsín, al Plan Alimentario Nacional, llámenlo como quieran, no importa. El tema es que no puede haber hambre en la Argentina. Y hay. Claro Mucho, que lo hay. y Hay, mucho. Creciente. hay hambre y hay malnutrición. O sea, se está paliando el hambre con precisamente una alimentación que no es la adecuada. Por eso tenemos... El famoso alto guiso. Claro, y bueno, tenemos sobrepeso y obesidad en el 43%, en lo que nos dan las estadísticas a nosotros Papa, en los harina, barrios. mucha papa, mucha harina, poca carne. Exacto, Caldo y adentro. exactamente, eso se da hasta las dietas que están dando. Ahora, el problema que hay en la provincia de Buenos Aires con el problema de las escuelas, con el problema de la desgracia que ocurrió ahí Sí, en terrible. Moreno, están cerradas un montón de escuelas, y muchos casos estas escuelas son el lugar donde el chico recibe la única comida del día. Le están reemplazando con un pedacito de tarta así. Es O una sea, vergüenza. es una vergüenza lo que hay como calidad alimentaria en una institución educativa, donde tienen que educar precisamente en la dieta que hace falta, precisamente en el momento crítico del desarrollo de esos niños, porque ahí empieza la pérdida de oportunidades, ahí empiezan las diferencias respecto al futuro de las generaciones Quiero que vienen. compartir con ustedes estas placas. Caro, vamos a mostrar las placas. Exactamente, vamos a repasar las placas del aumento del transporte. Vamos a ver uno por uno de lo que fue aumentando, por ejemplo, el tren y el colectivo. El pasaje del colectivo, el mínimo pasa de 10 a 11 pesos. Y el pasaje mínimo del colectivo subió 1 peso hoy, aumentará en septiembre y en octubre y hasta alcanzar el valor de 13 pesos. Si bien es escalonado, es en el mismo año, es en el mismo... Es un año. 30%. Exactamente. Y es con el mismo sueldo, ¿no? Siempre con esos valores, con el aumento hasta el próximo mes y el otro. Los trenes Mira. aumentaron desde... el boleto mínimo pasó a costar 7,50 si se viaja en el Mitre, Sarmiento y el San Martín. El tren Roca, el boleto mínimo pasó a costar 4 pesos. Esos son los valores del aumento de este último día, que es también, que volvió a aumentar también, cargar 100 pesos de SUBE, cada vez alcanza para menos en la cantidad de viajes. Es verdad, ¿cuántos viajes en colectivo haces con una carga de 100 pesos? No llegas a 10 viajes, ¿sí? En una semana, ida y vuelta, ¿cuántos viajes haces? Tenés que volver a cargar cada vez que haces una semana. Y vamos a la última de las actualizaciones del precio y vemos esto, que Tony, a vos te gusta ver este tipo de Sí, me gustan. gráficas. Esto es el año 2018. Tenemos data de minuto1.com que empieza a mostrarte cómo, por ejemplo, subió el dólar, cómo subió el precio del combustible y también cuánto en relación al subte, al colectivo y al tren. Por ejemplo, 30,76 marcaba en el momento que se hizo este informe el dólar, 29,37 es el promedio del valor de la nafta, 12,50 el precio del subte, 11 el colectivo, el precio mínimo, y 7,50 el tren. Vemos esta evolución desde enero al mes de agosto. 8 meses y estos fueron los aumentos. Muchas gracias, Caro. Les pido un cierre a cada uno. Yo te quiero decir, mira, estamos hablando del precio del transporte y particularmente del tren. El tema del tren es una cosa que me preocupa mucho y te digo, esto es lo que nos pasa en la zona metropolitana, algo grave. Pero en el interior de nuestra provincia de Buenos Aires y en el interior del país el problema es que no hay trenes. Claro, no hay. A Junín ha quedado un solo servicio. Viene los viernes y regresa el lunes. En Tandil sacaron el servicio, cerraron Ferrobaires. Tienen que volver los trenes al interior. Eso siempre fue el desarrollo del país. Los trenes, el tren de pasajeros sobre todo, lo han terminado, lo han dado por liquidado. Necesitamos que vuelvan, necesitamos que las rutas se descongestionen, que no haya tanta siniestralidad, que haya menos contaminación. Y la herramienta para eso y para las economías regionales es el tren. Coincido con él, yo me llamo Miguel, porque mi abuelo, que era director, se llamaba antes de estaciones de tren. La última, cuando muere Machagay, Chaco, en el interior de este país. Así que tengo que ir al Senado. Cierro ya. Hoy hubo una convocatoria. La convocatoria que hay que hacer es absolutamente distinta y es la que venimos reclamando. Acuerdo político, económico y social con el conjunto de las fuerzas populares de Argentina y los sectores de la producción. ¿Para qué? Primer punto.
reforma tributaria que cargue el mayor peso sobre aquellos que tienen mayor capacidad contributiva y levanten la situación impositiva sobre los que generan empleo, sobre la producción, sobre el consumo, etc. Muchas gracias a los dos. Gracias. Estamos en vivo en el Senado, está hablando el senador Pichetto. Aparentemente no hay